Hola, hola y bienvenido a este segundo video paseando por el Costa Toscana. En el primero vimos el vlogging de nuestro primer día en el crucero y en este te voy a hacer un tour completo por todo el barco para que sepas qué restaurantes vas a encontrar, cuáles lugares de entretenimiento nocturno, los teatros, el spa, el gimnasio, todo. Aquí vas a ver absolutamente todo lo del barco para que llegues a él preparada para el disfrute. Si quieres ver cómo fue nuestro camarote, te invito al video anterior, el primero de esta travesía, en donde te lo muestro completo. Y si quieres saber acerca de las excursiones, cómo fueron cada una y lo que hicimos en cada ciudad, espéralo porque lo voy a ir sacando a lo largo de este mes. Si es tu primera vez en este canal, me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofonita, en el que te llevo a conocer España, pero también te vas conmigo a todas mis vacaciones. Ya estamos terminando de desayunar y la verdad es que no pude grabar muy bien el desayuno, o sea, esto es lo que me queda, porque fuimos al piso 8 a ver qué desayunábamos y la verdad es que había bastante variedad de comida y todo bien, pero no había dónde sentarse. O sea, estuvimos dando vuelta media hora para ver dónde nos sentábamos y no hubo manera. Entonces tuvimos que bajar con la comida 2 pisos para ir al otro comedor, al otro restaurante, y terminamos sentándonos acá. Acá hay bastante menos variedad de comida, pero fue donde pudimos comer. Entonces, en organización, la verdad que mal, y siendo honesta, en la cena, pues también tardaron 45 minutos en traernos los refrescos. O sea que en los comedores no van muy bien, no sé si es que están demasiado llenos, no sé qué es lo que está pasando, pero el orden en la comida, el servicio en la comida, no está muy bueno. Y ahora vamos a dejar a Valentina aquí en el Galaxy Spot, que ayer la pasó finísimo. ¿Cómo la pasaste ayer? Ay, aquí me estoy yendo yo, acá. ¿Cómo la pasaste ayer? Súper chévere. Entonces, ¿quieres entrar? Vale, vamos a dejarlo aquí frente para nosotros poder pasear y mostrarles el barco. Y comenzamos nuestro recorrido por el Costa Toscana en la cubierta 16. En esta zona están todas las áreas de entretenimiento al aire libre. En esta que estamos aquí es la zona en donde está su auditorio al aire libre, en el que tienen esta gran pantalla. Me gustaba esta parte de arriba porque puedes ver con el suelo transparente todo el barco y lo alto que es un edificio andando en el mar, y la verdad es que eso siempre es impresionante. Además, verte ahí solito en medio de tanto mar con tantas cosas, con muchas opciones de entretenimiento. Por aquí subimos hacia la cubierta 17, que tenía más cosas que mostrar. En esta era en la que estaban los toboganes. También piscinas para todas las edades. Esta era simétrica con otra que queda del otro lado del barco, y por aquí arriba podemos ver la cancha de fútbol justo enfrente de donde están los toboganes, que son 4, 2 exclusivamente para niños y 2 para adultos. Este que es como una poseta que bajas por allí, y este otro que es doble, aunque es un solo tobogán, pues se podían lanzar 2 personas al mismo tiempo, y Valentín y yo no nos esperamos para eso. Aquí lanzándose en este tobogán, y yo decía, ¿por qué tarda tanto en salir? Y era que bueno, iba demasiado lento. Lo que sí te tienes que armar es con un poco de paciencia, porque obviamente en este día, que era el único día en el mar, pues todo el mundo quería lanzarse en los toboganes. Ahí voy yo, que sí deslizo, pero luego miren a este niño cómo va en ese tobogán. Es demasiado cómico. Vamos por aquí caminando el deck 17. Desde aquí vamos a poder ver todos los toboganes. Ya me estuve lanzando un rato en toboganes, por eso ya estoy así más o menos en la descripción. Mira, por acá están, pero te los voy a mostrar bien desde arriba. Al final son 4 toboganes. Hay 2 de niños y 2 de adultos, pero uno de los de adultos se pueden lanzar niños también. Es para lanzarse de 2 a la vez. Y por acá estamos caminando hacia una zona donde hay otra piscina y donde se hacen espectáculos, donde estuvimos ayer, la fiesta silenciosa, que te ponían la música de colorcitos. Estamos yendo para allá.
Mira, nos conseguimos acá este de poke. La verdad no son nada caros porque el mediano cuesta 3 euros y el grande 4 euros y tiene 5 ingredientes si no me equivoco. El tema, volvemos a lo mismo, pues no es nada caro, igual que las hamburguesas, pero pagar por algo, un lugar en donde ya tienes las comidas incluidas, pues tiene que provocarte mucho. Tenemos aquí mesas de futbolín, pero para poder jugar tienes que venir acá a esta máquina y obtener tus pelotas, si sean de ping pong o del futbolín, pagas para tener la pelotica y con esas pelotitas pues que puedes jugar. Esta zona de acá es donde estuvimos en la noche con la fiesta silenciosa. Ahora están haciendo como una clase de abdominales. Siempre tienen muchas actividades. Y hacia allá arriba, eso allá arriba es como un barcito lounge bastante lindo. Ya estas son las partes más altas del barco y por supuesto está súper vista por allá. Ahora vamos a comenzar nuestro paseo por el 6, por Piensa. Vamos a comenzar en Popa, la Maremma. En este restaurante es donde hemos comido, al final aquí fue donde terminamos desayunando porque arriba en el 8 no había manera. Y el día que llegamos también comimos fue acá, pero ahora mismo mira, está cerrado. Te lo voy a mostrar esto, el Maremma te lo muestro cuando vengamos a almorzar. Si crees que te puedes perder en el barco, pues mira, aquí te muestra, esto está siempre en donde están los ascensores, está este mapita que te muestra los pisos principales en donde hay actividad. En el 17 consigues esto, 16, 18, en el 8, perdón. Luego estos pisos son solamente camarotes, o sea, los que hay de aquí a acá son solamente camarotes, en el 7 consigues esto y en el 6 conseguimos esto. Y nos indica si estamos saliendo por popa, por el centro o por proa. Y te dice qué cosas consigues en cada lado. Entonces, ahora yo les voy a mostrar todo esto que está acá. Estamos acá, este es el área de My Moment, es donde te van tomando fotos. Fíjate. Se van tomando fotos a las personas y tú puedes venir acá a ver si te gusta la foto que te han tomado y si la quieres comprar. Mira, acá hay ejemplos de las fotos que te pueden tomar. Las fotos sí son un poco caras. Este es Leanfore, este sí es un restaurante. No, este también es de los incluidos, pero no es de los que nosotros tenemos. En este lado pues también puedes ver tus fotos digital, la que te hayan tomado, y escoges la que te guste para comprarla. Hay cualquier cantidad de maquinitas. Lo que pasa es que siempre se llena más allá atrás porque la gente prefiere que lo atienda otra persona. Esta zona, que es la de My Moment, la puedes hacer acá tú mismo en la aplicación. La vas a tener dentro de la aplicación, los puedes ver. Aquí están todas las fotos que nos han tomado hasta ahora. Si nosotros las quisiéramos comprar, pues las podemos ver acá, o podemos venir acá y colocamos, si no me equivoco, la tarjeta, la ponemos por aquí para poder ver cuáles fotos nos han tomado hasta ahora. Ahorita no tengo la tarjeta en la mano para mostrártela, pero por aquí podríamos verla y veríamos las mismas que están acá. Esto le identifica las caras, estoy con el teléfono de Jorge y lo identifica porque él se tomó una foto de su cara dentro de la aplicación y por eso es que identifica con la cara de él, identifica las fotos en las que él aparece. Por eso es que las tiene todas en su aplicación. Estas máquinas de acá son para ver tus reservas de excursiones. Nosotros ya esto lo reservamos, acá arriba te va diciendo cuáles son las excursiones que están disponibles. Nosotros en MyTour estuvimos pendientes de poder reservar antes y conseguimos un super precio por 4 excursiones, porque las habíamos visto en 159, después las vimos que subieron a 179 y el día de 179 las íbamos a comprar por adulto. Las íbamos a comprar, pero no teníamos claro cuáles viajes, cuáles paquetes, cuáles excursiones estaban incluidas dentro de ese paquete. Entonces dijimos, no, vamos primero a llamar a preguntar para tenerlo claro, ver qué nos recomiendan y demás, y nos metemos mañana. Y mañana, al día siguiente de ese que nos metimos, estaban en 129. Entonces nosotros pagamos en 129 las reservas de 4 excursiones de mediodía. Está súper bien, el precio es súper bueno y eso siempre te lo recomiendo
recomiendo que con tiempo vengas, porque aquí las estamos viendo y ya están sobre 249, creo, el mismo paquete que nosotros pagamos en 129, entonces vale la pena comprarlo antes. Son las máquinas de My Tours, es donde tú eliges cuáles excursiones vas a hacer si te has comprado un paquete. Si vienes acá y pongo mi tarjeta, me debería hablar de cuáles son las excursiones que tenemos compradas. Como te he dicho antes, o si no te lo he dicho te lo comento, lo mejor que puedes hacer es comprar con tiempo las excursiones para que consigas un mejor precio y para que además puedas tomar las excursiones que tú quieres, porque para las diferentes excursiones hay diferentes idiomas. Entonces te puede pasar que tú quieres hacer tal excursión y ya lo que queda es para hacerla en francés o en inglés y tú la querías en español. Entonces, ahorita la máquina no está funcionando muy bien como me pasó hace rato, pero decirte eso, que aquí puedes llegar, todavía la puedes comprar, pero te va a salir mucho más caro y quizás no la haya en tu idioma. ¿Viste? No te funciona la maquinita porque hoy he visto que no están funcionando. Vienes acá a la recepción de mis excursiones para poder hacer la compra. Ellos te recomiendan cuál es la que más se puede ajustar a lo que tú estás buscando, que camines mucho, que camines poco, que sea para personas con discapacidad. Tienen diferentes opciones para todo y te van a indicar si hay todavía disponibilidad en autobuses de tu idioma o no. Así que este es otro lugar en el que lo puedes resolver. Igual yo te recomiendo que lo hagas antes. Por aquí hay mucho alboroto porque hoy es la final de La Voz. Entonces toda esta gente está acá para votar por la persona que ellos elijan acá en el Coloseum. Fíjate que ahí están las sillas que se dan vuelta y todo como el programa original. Y aquí me conseguí a Jorge de frente. Justo aquí saliendo donde está el Coloseum está este otro espacio. Es que es como un poquito más relajado. Esta presentación, este chico ayer estuvo con esto de las bolas que se van moviendo, ahorita no sé qué va a hacer, pero es como un performance un poco más calmadito. Toda esta área que está bastante grande. Vamos a continuar viendo. Acá ahora sí te voy a poder mostrar el Poltrona Frau Arena, que es otro de los teatros que tiene el barco. Entras por acá. Hay como varios teatros para que pasen muchas cosas al mismo tiempo. Mira, tienen por acá todas sus sillas y aquí el escenario al centro. Este es el escenario. Vamos a ver y vas a ver que este también es de 2 pisos. Está el escenario aquí al centro. Todo. Y acá los 2 pisos en donde te puedes poner a ver. Esto acá atrás es una gran pantalla. Ajá. Un poquito para mostrarte porque te he hablado de la tarjeta pero no te la he mostrado. Nosotros somos del club Costa, ya tenemos tarjeta bronce y acá salen los datos de nosotros, que sí, cuál es el camarote, dónde nos tenemos que ir en caso de emergencia y demás. Y acá en la pantalla pues te va dando información de cosas que hay en el barco. Todo esto también lo tienes en la aplicación. Y aquí te va diciendo qué día es, que estás navegando, qué cosas hay para hacer y demás. Por ejemplo, si quieres ver los restaurantes que están disponibles, todos los restaurantes que hay en el barco, unos son de pago, otros están incluidos, aquí te aparecen todos. Gastos. ¿Cuánto llevas gastado? Nosotros aquí nos debe aparecer que si las excursiones, como te dije, las conseguimos en 129 y la de niños en 99. Comprándolas aquí en el barco eran 229 y 179 si no estoy equivocado. Entonces te vale la pena siempre poder hacerlo antes y estarte metiendo para ver si consigues ofertas. Escaneas y descargas. Ya Jorge hizo muy inteligentemente, fue y bloqueó las tarjetas para que los niños no las puedan usar. ¿Qué te dijeron que una señora había hecho? En una hora un niño se había gastado 180 euros en maquinitas. O sea, es que hay que cerrarlas a juro, porque si no... Otra forma que tienes de poder agregar una forma de pago a tu tarjeta, porque todo te lo cobran es a través de tu tarjeta de Costa, es colocando acá la tarjeta de crédito. No puede ser de débito porque no te lo permiten, tiene que ser necesariamente tarjeta de crédito. Colocas acá tu tarjeta de Costa, agregas la tarjeta de crédito para que hagas los gastos, y si no tienes tarjeta de crédito, la opción que te dan es hacerlo con cash, que lo que harías acá, cash dentro de la tarjeta de Costa para poder hacer las compras. Recuerda que todo lo vas a pagar por acá, no puedes pagar aquí con tarjetas ni con nada en puntos de venta. Este es el Maremma, es el restaurante en el que almorzamos el primer día y donde terminamos desayunando hoy en la mañana porque no hubo manera en el restaurante del piso 8. Lo que más me gusta de este restaurante, o algo que me gusta mucho, es esta zona, son como mesitas un poquito más privadas, pero allá al final, esa figura que está allá al final me parece muy bonita. Si te fijas, es bastante amplio la zona de mesas y por los lados es que están los buffets. Y tiene esta zona de acá atrás,
ya te la voy a mostrar. Mira, esta figura está preciosa acá, y tiene esta zona de atrás si quieres comer con vista, que no en todo el barco se puede comer con vista, pues esta zona de acá. Yo me había olvidado que existía esta cámara. Este es el Oliveto, es un restaurante también para la comida, pero es comida servida. Entonces, bueno, por acá te lo muestro. O sea, está incluido dentro de los restaurantes, pero la diferencia es que los otros son de buffet, en cambio esta es comida servida, y eso hace que quizás el proceso de atención pueda ser un poquito más lento, pero bueno, está bastante lindo. Es lo único de vista al público que hay aquí en el piso 5. Y también, mira, si te puedes poner, no, de este lado no te puedes poner, pero hacia allá al final me parece que si pudieras sentarte en una mesa en la que tengas vista al mar. Sí, de hecho sí. Acá atrás al final podrías estar en una mesa, en esa mesa de allá al final, y tendrías vista al mar. ¿Sí? Mira, por ejemplo, en esta mesita, y vas viendo acá cómo vamos dejando por atrás todo lo que hemos recorrido. Estamos en la popa del piso 7, Monte Pulciano, y vamos a ver todo lo que nos encontramos por acá. Vamos a hacer el recorrido completo. Por aquí lo primero, un bar de Heineken. Con esto la entrada. Es un bar bastante rockero. A esta hora, pues por supuesto, no tiene vida todavía, pero es así. Y tiene este pequeño escenario. Ayer estaba tocando una banda de rock aquí. Luego por acá, esta tienda de traje de baño, si de casualidad no hubieses traído alguno o quieres algo más. Y por acá una tienda de cremitas. Venimos a la sala arcade, donde todos los niños quieren estar, o, bueno, los adolescentes. Lo que pasa es que esto no está incluido. Tiene todas estas maquinitas y todas son de pago. Entramos ahora sí al casino. Obviamente para mayores de 18 años. Queda en el medio del camino, por donde estás yendo hacia otras zonas, pero los niños no pueden permanecer acá adentro. Hay otras partes, otras salitas. No sé, acá más salitas, más tragaperras. Te hacen como promociones de que si compras hoy tanto con tanto, estas ya son mesas como tal, de blackjack. Por este lado no he estado, si te soy honesta. Pero nada, aquí salimos. Bar Gran Ducato. A este bar no lo había visto. Se ve que el ambiente es como bien de adultos a toda hora del día, porque estamos bien de día y se ve oscurito todo por acá. Pero creo que en este momento no está ofreciendo servicio. Llegamos a este, que es el Colosseum, que es como el teatro central, podría decirse. Es así de varios pisos, es donde hemos visto varios de los espectáculos. Ahorita va a haber un espectáculo de The Voice. Se van a escoger a los participantes de The Voice. Y mira, lo que tiene de interesante es que son 3 pisos de sillas para ver el espectáculo. Y del lado de acá, aquí hay una gran pantalla para que puedas ver todo bien. De todas maneras, como no todo tiene la mejor vista, desde este lado pues no tienes la mejor vista, pues hay televisores desde donde vas a poder ver el espectáculo. Este es como el área central del barco, la parte más, el centro donde sucede todo. Vamos a hacerla allá porque aquí están limpiando. Por aquí algunas tiendas de perfume.
Todo esto para atención. Esta es la atención del sushi, Sushino. Hace rato acá en Sushino tuvieron una happy hour y nos dieron a probar roles. Yo me probé un par de roles porque Valentín le agarré uno que quería probarlo y al final que no quiso. Vamos por este lado. Acá dan información del club Costa, si te quieres meter, la verdad que te metes y tienes algunas ventajas. Y de este lado, pues estamos en la recepción. Nosotros tenemos que hacer ahora una diligencia aquí, así que vamos a estar aquí un largo rato hasta que la podamos hacer. Un tema de definir quién sí puede hacer gastos y quién no en la tarjeta, porque como sabes todos los gastos los haces en tu tarjeta de acá del crucero y allí está asociada tu tarjeta de crédito y los niños tienen sus propias tarjetas. Entonces venimos como para definir quién puede gastar y quién no con su tarjeta, porque ajá, tú le das las tarjetas a los niños y después te hacen un gasto que tú no esperas y ya la deuda la tienes. Entonces hay que estar muy pendientes con eso. La verdad que hay bastante gente por acá. Te sigo mostrando. El bar Il Matino. Es como un bar de dulces. Se ven muy ricas las tortas. La tienda. Yo no recomiendo comprar aquí porque aunque es duty free, son marcas siempre muy buenas. O sea, lo mejor es traerse todo si vas pensando en el ahorro, porque aquí siempre te va a salir muy caro. Vamos a ver qué hay del otro lado, porque me pareció ver que había más cositas y te quiero mostrar. Bueno, es como tienda también, pero de este lado venden Tommy Hilfiger. Carrara, joyas. Acá venden Calvin Klein, Tommy, más marcas americanas. Polo Ralph Lauren. Vamos a ver precios, por ejemplo. $86.99. Una chemise. Pero bueno, ese es el precio de Polo en cualquier parte. Y aunque ya te mostré el resto del piso 7, me faltó mostrarte Hostería Il Vigneto, que es lo que está más hacia la parte de atrás del barco. Es este restaurante. Vamos a mirarlo. Aquí chévere porque al llegar te limpias, tienes que meter las manos acá como un minuto. Te limpias, te echas jabón y tal, y luego vienes acá, agarras papel y te secas. Ahorita no hay papel porque no es hora de servicio. Está este restaurante, Hostería Il Vigneto, que entiendo que también es de los que también está incluido. Por acá tienes una vista hacia el mar, del otro lado también. Este no fue el restaurante que a nosotros nos tocó, simplemente estoy paseando por él para mostrártelo. Y tiene esta salida acá. Infinity Bar, un área como bien lounge para disfrutar de la vista, descansar, estar aquí en lo más lindo. Ok, en este piso, en el 8, Bolgheri se llama. Vamos a conocerlo, a pasear por aquí para mostrártelo. Yo creo que este piso, estoy segura, no lo he recorrido completo. Claro, este piso es el que tiene el gran buffet del restaurante, del barco. Aquí fue donde estuvimos en la mañana, que aunque sí tiene muchas opciones de comida, la verdad, aunque veas que aquí hay bastante para sentarse, ese bastante se queda demasiado corto cuando todo el barco está pretendiendo comer acá. Entonces, bueno, mira, opciones de comida sí hay muy buenas. Por acá tienes las carnes, todo tipo. Por acá un poco más de opciones de proteína. Es todo, como que todo lo que vamos a recorrer es puro restaurante. Las opciones para comer son muchísimas, pero para sentarte muy poco. Entonces no está como muy bien pensado eso dentro del barco. Vamos a pasear un poquito aquí afuera y a ponernos los lentes.
Si tú consigues la comida adentro, o sea, pues de la comida que tienes adentro, puedes venir y comerla acá afuera con esta vista. Y si quieres llevar un poquito de este sol, la verdad yo creo que no sería la opción que yo tomaría, pero porque el calor es bastante fuerte. Pero bueno, es una opción para el que le guste. Súper buena, mira. De allá ven hacia acá. Y o sea, esto está transparente para que la gente pueda ver hacia acá, y si quieres estar aún más cerca, pues puedes comer afuera también. Este es el piso más alto desde el que puedes ver el Colosseum. Fíjate que por acá te quiero mostrar la vista que puedes tener desde aquí. Todavía están eligiendo lo de la voz. Mira, por acá la vista que puedes tener es esta. Saliendo de acá del Colosseum, vamos a ver qué más nos trae el barco por acá. Acá en el piso 8 tenemos este restaurante de pizzas, Pomodoro. Es un restaurante de pago. Se nota siempre en la diferencia de la cantidad de gente que puede estar allí comiendo, porque bueno, si ya tú pagaste todo, normalmente vas a querer utilizar aquello que ya pagaste. Y este restaurante es el Teppanyaki. Te lo promocionan muchísimo desde fuera porque hacen como espectáculos con la comida, o sea, preparan comida y van haciendo como espectáculos mientras la preparan. Así que, bueno, en este momento no están haciendo ninguno y me da un poquito de pena grabar porque yo no estoy pagando por él. Acá en el piso 8 nos conseguimos esta zona de aquí que está bastante linda. Es como que confluyen varios restaurantes. De este lado está el Archipiélago, es el restaurante con estrellas Michelin que hay en el barco. Luego Ferrari Trento, que es como un bar que tiene también esta parte de acá, la heladería Amarillo, y allá un bar Sport. Es como una zona, todos estos son restaurantes de pago, es como una zona bastante de adultos, pero está súper linda. Y si te gusta algo más tranquilo y estás dispuesto a pagar por ellos, pues yo creo que esta es la zona del barco que a ti más te va a gustar. ¿No? Este es el Archipiélago. Es el restaurante de más lujo de acá del barco. Bueno, estuvo un poco raro porque nosotros para entrar ahí al Archipiélago nos preguntamos antes si nos dejaban entrar. Nos dijeron que sí, pero entrando, como el que es el, no sé, el gerente del restaurante, nos dijo no se puede. No nos explicó por qué no se podía, pero nos dijo que por favor, que no. Está un poco raro, pero bueno, que no se los puede grabar. Es el restaurante de más lujo del barco y demás, pero bueno, si no se puede, no se puede. Mira, este barco que es tan grande, y Francesca nos ha encontrado como 3 veces, o sea, es una locura. O sea, y es que, ay, yo voy caminando por ahí, me los consigo, y nosotros y que no entiendo, tienes un GPS de nosotros, pero bueno, menos mal. Te muestro este, que es el piso 16, esta es la piscina, es una de las piscinas más grandes, techadas que tenemos. Y la bulla es absurda de la cantidad de gente que hay. Y acá tenemos, en esta zona nada más, hay 4 jacuzzis. Los jacuzzis sí son solo para adultos. Allá hay 2 más. Por aquí ves el otro. Por aquí no te lo estoy mostrando. Por allá ves el otro. Y si quieres dejar a tu hijo en la piscina y estar más tranquilo, pues hay chalecos salvavidas de diferentes tamaños para que, bueno, por lo menos estés tranquilo de que está protegido y a salvo. Luego ya que se porte bien, se porte mal, se da un golpe, eso ya es otra cosa. Y justo al lado de la piscina que es comida callejera, también es un restaurante de pago y conseguimos pues estas opciones. Hamburguesas con todos estos aderezos. Este restaurante, los precios están buenos, las hamburguesas salen en 5 euros, el precio es bueno, pero bueno, comparado a que ya lo tengas incluido, pues quizás no tanto. Y Francesca por acá me dice que en su expedición en el barco, ella fue al restaurante de niños. ¿Y a quién se encontró? A Peppa Pig. ¿Y qué emoción tuviste tú con 13 años de encontrarte a Peppa Pig? ¿Te emocionaste? Sí. Nos sentamos un ratico aquí a descansar y a disfrutar de la vista para seguir paseando el barco, para mostrártelo, porque somos una gente comprometida para que tú disfrutes de este lugar. En esta parte del Luca, el 16, vemos acá enfrente tenemos el spa
cruzando por aquí nos encontramos el gimnasio, que está abierto desde las 8 a.m. hasta las 10 p.m. De este lado el spa, todo es de pago en el spa. Y por acá el gimnasio. Es completamente gratuito, puedes venir entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche a entrenar cuando tú quieras. Tenemos bastantes caminadoras. Estas caminadoras de este lado con vista al mar están súper bien, las escaladoras, por acá. Una sala exclusiva de pesas y en esta sala te analizan la pisada para ver si te pueden recomendar algo especial. Mira, Luis, que es experto en perderse, también apareció. O sea, es que ellos tienen un GPS para encontrarnos. Por aquí conseguimos el squat, pero el Baby Club, que es este de acá, es guardería para niños más chiquitos, como hasta 4 años, si no me equivoco. Es este de acá. Y de este otro lado, en donde dejé, este es el Spot Restaurant. Aquí fue donde apareció Peppa Pig y Francesca casi le dan 5 infartos porque vio a su ídola Peppa Pig. De hecho, en todos los restaurantes tienen un menú squad, que es el menú de ese restaurante. El menú infantil de todo el restaurante, de todo el barco, lo hace este restaurante. Pero está muy bien que incluya menú infantil, porque si no, ajá, ¿cómo haces tú para poner a un niño a comer un tartar no sé qué? Para retirar a Valentín me piden la tarjetita de él y la mía para poder retirarlo. Y una vez haberte mostrado todo el barco Costa Toscana para que tú lo veas por ti mismo y veas si te puede gustar o no te puede gustar, te digo que después de este video te voy a presentar las 7 razones por las cuales yo no volvería al Costa Toscana y por las cuales yo no te lo recomiendo. Te recomiendo verlo para que veas cuáles son esas razones, porque para mí son importantes, puede que para ti no lo sean, pero creo que sería importante que lo hagas. Y así vas a poder comparar las cosas buenas y las cosas malas. Aquí te estoy mostrando todo lo que tiene el barco, ahí te doy mi opinión acerca del barco, como también vas a tener información de las excursiones que hemos hecho en las diferentes ciudades en las que para esta ruta de crucero. Como siempre te digo, muchísimas gracias por apoyarnos, por suscribirte, que es completamente gratis, compartirle este video a muchas más personas que creas que les pueda gustar, que les pueda interesar, que estén por montarse en un crucero y estén evaluando el Costa Toscana para sus vacaciones. Déjame en los comentarios cualquier pregunta que tengas, cualquier cosa que me quieras agregar, que yo con gusto te lo voy a contestar. Regálame un me gusta porque así me ayudas a llegar a muchísimas más personas y gracias por llegar hasta aquí y apoyarme.